¡Hey! ¿Pero qué pasa, mis queridos matemáticos y matemáticas? Sí, 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 ya estamos aquí. Bien, 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 os sacaréis un 10. Bueno, vamos a pasar al segundo ejemplo de integrales por partes, ¿vale? Ya podéis ver el vídeo que os subí anteriormente de x cuadrado por e a la x. Vamos a hacer otro ejemplo de estos, ¿vale? Pero ahora con una función de la forma x cubo e a la x, para que veáis que nos queda exactamente lo mismo, ¿vale? Pero en vez de integrar dos veces por partes, tendríamos que integrar tres veces por partes. Y si el grado de la x fuera n, pues entonces en vez de integrar 2, 3, 4, 5, 50 veces, tendríamos que integrar por partes n veces. Bueno, pues dicho esto, ¡comenzamos! Bueno, vamos a pasar ahora, como hemos dicho, a otro ejemplo de integrales por partes, que en este caso, en vez de tener un monomio de la forma x cuadrado, vamos a tener ahora un monomio de la forma, por ejemplo, podemos coger un polinomio de la forma x cubo más 2x cuadrado más x más 1 e a la x t de x, ¿de acuerdo? Entonces, ¿yo qué podría hacer? Bueno, pues lo primero, lo que voy a hacer va a ser multiplicar e a la x por cada uno de los monomios, ¿no? Entonces yo tendría x cubo e a la x más 2x cuadrado e a la x más x e a la x más e a la x d de x, ¿vale? Y entonces, como tengo una suma de funciones, pues entonces yo puedo separar la integral en suma de integrales, ¿vale? Y podemos sacar, ya sabéis, las constantes fuera de la integral, es decir, yo tendría x cubo e a la x d de x más 2 integral de x cuadrado e a la x d de x más la integral de x e a la x d de x más la integral de e a la x d de x. Aquí yo ya hay cosas que sé integrar. Por ejemplo, esta. Sé integrar. Y esta también con una integración por partes. Y esta la hemos integrado en el vídeo anterior. Os la dejo, ¿vale? Y esta es la que todavía no sabemos. Pero entonces, ¿qué ocurrirá? Bueno, pues lo que ocurrirá será que si yo, por ejemplo, nos quedamos con, ¿vale? Nos quedamos con una de ellas y luego las juntamos todas. Es decir, que tendríamos la integral de x cubo e a la x t de x, ¿vale? Pues entonces yo llamo ahora a u de x cubo, luego u' de x será 3x cuadrado d de x y v' de x será e a la x t de x, es decir, que v de x será la integral de e a la x t de x, es decir, e a la x. Luego, entonces, si yo aquí aplico integral por partes, yo tengo u por v, es decir, x cubo por e a la x, menos la integral de v, que será e a la x por d de u, o u' d de x, es decir, u' d de x será 3x cuadrado d de x. Bueno, pues entonces, ¿esto qué es? Esto será x cubo por e a la x menos 3 por la integral de e a la x por x cuadrado d de x. Es decir, que si veis el vídeo anterior que os subí, esto nos dará x cubo e a la x menos 3 que multiplica a x cuadrado e a la x menos 2x e a la x más 2 e a la x, ¿de acuerdo? Integrando por partes. Y esta sería la integral, ¿vale? Esta sería la integral, esta sería la integral de x cubo por e a la x, ¿de acuerdo? Porque yo esta integral me la sé. Yo esta integral la tengo calculada del vídeo anterior. Entonces, ¿qué ocurriría ahora? Que si yo ahora vengo aquí y lo junto todo, ¿qué tendríamos? Bueno, pues aquí hago una doble llamada, ¿vale? Y diría, bueno, ¿cuánto vale la integral de x cubo por e a la x? Todo esto, x cubo e a la x menos 3x cuadrado e a la x más 2 por 3, que son 6x e a la x, menos 6e a la x. Luego tengo esta integral multiplicada por 2 más 2, que multiplica a x cuadrado e a la x menos 2x e a la x más 2 e a la x, ¿de acuerdo? Luego tengo más una integral que voy a resolver por partes, x e a la x, más d de x, más la integral de e a la x que hemos dicho que es e a la x. Y hasta que no quite todas las integrales ya sabéis que no ponemos la constante de integración. Entonces, si yo intento resolver ahora la integral x e a la x de dx, pues sigo llamando u de x a x, ¿de acuerdo? Luego u' de x es 1 de dx
y v' de x será e a la x de dx. Luego entonces v de x será la integral de e a la x de dx, que esto es e a la x. Luego, por lo tanto, ux por v, que es e a la x, menos la integral de v e a la x por u' de u, por u' de x de dx, que es 1 de dx. Entonces, ¿esto qué nos quedaría? X e a la x menos e a la x, porque la integral de la función e a la x es e a la x. Luego, entonces, ¿qué tendríamos? Vale, pues entonces, si yo junto todas estas integrales que acabo de calcular, ¿vale? ¿Qué tendríamos? Bueno, pues tendríamos, fijaos, tendríamos todo esto, ¿vale? Que voy a decir que se duplique, tendríamos todo esto, pero en vez de poner esta integral, ¿vale? ¿Yo qué pondría? Sin que se me olvide al final la e a la x. Pues tendríamos esta misma integral, ¿no? Que sería x e a la x menos e a la x, y luego que tendría más e a la x. Y si hago cuentas yo aquí, ¿qué tendríamos? Menos e a la x con más e a la x se nos va. Entonces esto sería x cubo e a la x, ¿de acuerdo? Menos 3x cuadrado e a la x, más 6x e a la x, menos 6 e a la x, más 2x cuadrado e a la x, menos 4x e a la x, más 4e a la x. Y luego tenemos más x e a la x, más k. Más k. ¿Por qué? Porque ya estamos quitando todas las integrales. Y por lo tanto, la suma de constantes vuelve a ser una constante. Luego me da igual poner una constante que poner 800.000 millones, ¿vale? Como van a estar sumando, pues la suma de constantes es una constante. Luego, por lo tanto, si yo hago aquí cuentas, por ejemplo, lo puedo agrupar x cuadrado e a la x con x cuadrado e a la x, y tendría x cubo e a la x menos x cuadrado e a la x, ¿de acuerdo? Luego tendría 6x e a la x menos 4x e a la x sería 2x e a la x, ¿de acuerdo? Menos 6e a la x más 4e a la x sería menos 2e a la x. Luego tendría más x e a la x, que me estoy dando cuenta ahora mismo que esto se puede agrupar con esto, más k. Entonces luego vuelvo a agrupar, que esto sería x cubo por e a la x menos x cuadrado por e a la x más 3x e a la x menos 2e a la x más k, donde k es real. ¿De acuerdo? Y entonces este sería el conjunto de todas las primitivas de esta función que a priori no sabíamos calcular. ¿De acuerdo? Repito, he omitido pasos. ¿Por qué? Por ejemplo, esta integral es la que habíamos visto en el vídeo anterior. ¿De acuerdo? Esta la hemos hecho de nuevo, ¿vale? Que este cacho, pues es este mismo, pero multiplicada por menos 2, ¿vale? O sea, dividida entre menos 2, mejor dicho. Entonces, todas estas son las primitivas, la familia de primitivas de la función x cubo por e a la x. Para comprobarlo, deriváis toda esta expresión, ¿vale? Y os dará x cubo por e a la x. Bueno, pues este ha sido el segundo ejemplo de integrales por partes. Bueno, pues dicho esto, nos vemos en nuestro tercer ejemplo de integrales por partes. ¡Nos vemos!